Hola amigos, sobrevivientes del apocalipsis zombie. Hoy estoy aquí nuevamente con otro capítulo más de esta serie Brote Z. Pero antes que nada, quiero mandar saludos especiales a Miguel Arta y Miriam Rivera, quienes me dejaron un comentario en el video anterior. La verdad, les agradezco mucho. Si quieres que a ti también te mande un saludo en mi próximo video, déjame un mensaje en la caja de comentarios y con gusto lo haré. También les pido disculpas por el retraso de los capítulos, ya que conseguí un nuevo trabajo y me está costando un poco escribir y editar los videos por el horario, pero haré lo posible por subir un capítulo cada semana. Asimismo te pido que si te gusta el contenido y los zombies, me regales un like y si no es mucho pedir te suscribas a este canal. Bueno, una vez dicho todo esto, empezamos con el cuarto capítulo de Brote Z. El soldado a cargo de la vigilancia y otros 5 más que aparecieron tras haber entrado a la fuerza al lugar, nos ordenaron que saliéramos del auto con las manos en alto. Lo mismo pasó con González y Luna, quienes hicieron caso omiso a la petición del soldado. Baje esa arma, soldado, ya le he dicho que no estamos infectados, dijo González con tono autoritario. El soldado, quien ya había empezado a dudar, tomó su radio y habló a través de ella, luego y con un semblante un poco más calmado ordenó a los demás que bajaran sus armas. A pesar que la tensión se disipó un poco, aquel soldado nos miraba con disgusto. Estaba claro que para él nuestra presencia no era bienvenida en aquellas instalaciones, algo que a González no le gustó en lo más mínimo. Entonces, tan disgustado como estaba, el capitán exigió ingresar al establecimiento y hablar con el jefe a cargo de dicha fortaleza, pero como había venido haciendo desde el principio, el soldado se negaba rotundamente dejarnos pasar sin antes hacernos los análisis correspondientes. Créame, capitán, en verdad lamento el inconveniente, pero nosotros solo seguimos órdenes y reglas del protocolo. Si quiere levantar alguna queja se las tendrá que comunicar al personal encargado de este lugar, pero antes, y como ya he mencionado, primero tienen que realizarse los análisis correspondientes con el personal médico que determinarán su estado. Pues bueno, ¿a qué esperamos?, dijo González al tiempo que bajaba del auto una mochila. El soldado ordenó por la radio abrir las puertas de la instalación y nos llevó hasta una sala aislada del resto de sobrevivientes, donde nos realizarían los respectivos análisis para determinar nuestro estado. A Jesús se le retuvo la escopeta por las mismas reglas del protocolo, el cual no estaba permitido que los sobrevivientes portaran armas. Un rato después nos encontrábamos en un cuarto vacío a la espera del turno para nuestra revisión. Era una habitación sucia y descuidada, con apenas una rendija de ventilación averiada por donde entraba un aire húmedo. Traía el olor de una multitud de personas amontonadas en un solo lugar. González junto con Luna fueron llevados a otro lugar que hasta ese momento desconocíamos. Ada, sentada a mi costado, apoyó la cabeza en mi hombro y suspiró. ¿Crees que aquí estaremos a salvo?, me preguntó, dejando caer toda su pena en lo profundo de mi ser. No lo sé, respondí. Fui sincero con ella, no tenía sentido engañarla después de todo lo que habíamos pasado. Extraño mucho a mi familia, continuó Ada, extraño los días tranquilos que solía pasar con ellos, los días feriados cuando íbamos a acampar, lo extraño todo. Yo también extraño a mi familia, admití, también siento esa tristeza que consume mi corazón, pero trato de ser fuerte. Ada, aún apoyada en mi hombro, lloró en silencio, sus lágrimas resbalaron por sus mejillas. Me sentí inútil y despreciable por no encontrar otras palabras que calmaran su tristeza, pero eso es lo que hacía, ser valiente y seguir adelante, esa era la verdad. Sin encontrar otra manera de consolarla, la abracé y dejé que llorara. Después de todo había perdido a su familia y estaba sola. Jesús se acercó a nosotros y nos animó diciendo que todo iría bien. Además dijo que nosotros éramos como una familia y que teníamos que mantenernos unidos. Luego sacó de su billetera una foto y nos la enseñó. Una niña de mirada tierna sonreía en los brazos de una mujer bella, la cual de seguro debió de ser su madre. Ambas tenían el pelo rubio y los mismos ojos color miel. El fin de semana teníamos planes, íbamos a ir al parque de diversiones, pero ahora ya no están. Los ojos de Jesús empezaron a cristalizarse, pero contuvo las lágrimas y suspiró profundamente. Lo siento tanto, Jesús, le dije apoyando mi mano en su hombro. No pasa nada,
Sé que ellas pasaron a una mejor vida y no están aquí, en este lugar de mierda, creo que es mejor así. Unos minutos después la puerta se abrió y apareció González seguido de unos hombres que llevaban puestos unos trajes especiales que usan en los laboratorios. Uno de ellos nos ordenó que le siguiéramos hasta llegar a una carpa. Una vez allí un soldado de mirada fría pidió que siguiera por un túnel de burbuja que llevaba hasta el otro extremo de la carpa. Teníamos que pasar de a uno, así que yo fui el primero en ir. Siga la línea amarilla hasta el final del camino, me pidió aquel hombre. González pidió que siguiéramos las órdenes aclarando que aquí estaríamos seguros y que en cuanto pueda vendría a visitarnos. Luego desapareció por un extremo de la carpa acompañado por uno de los agentes del laboratorio. Caminé siguiendo la instrucción del soldado. A no más de 10 metros entré en una carpa. Allí un hombre me escoltó hasta una sala donde había varias personas, cada uno con sus respectivos trajes. En aquel lugar había un amplio escritorio con algunas computadoras y anaqueles con utensilios y carpetas que me hicieron recordar el hospital donde habíamos encontrado al infectado atado en una camilla. Muy bien, ¿su nombre es?, me preguntó una mujer. Juan Colt. Edad: 22. Bien, le haremos unos análisis y si está libre de infección se le permitirá el acceso a las instalaciones. Dicho esto, uno de los hombres me pidió que me quitara la ropa dejándome únicamente con la ropa interior. Querían saber si tenía alguna mordida o rasguño. Luego me extrajeron algo de sangre y me miraron los ojos por un aparato que jamás lo había visto. Todo lo hacían muy rápido. ¿Saben qué es lo que está ocurriendo?, pregunté mientras me volvía a vestir. No, fue lo único que dijo la mujer. Uno de los soldados me obligó a guardar silencio. Esperé unos escasos 5 minutos y enseguida me dieron los resultados de mi análisis. Me dieron negativo para el virus, por lo que pude pasar a la siguiente sección a la espera de mis amigos. Media hora después estábamos todos de vuelta reunidos con los demás sobrevivientes en un amplio lugar dividido apenas por cordones de seguridad y algunas vallas metálicas. «Qué lugar más perturbador, parece una concentración nazi», dijo Ada algo inquieta. «Es mejor que estar afuera», sostuvo Jesús con una furtiva sonrisa. «No veo dónde está la gracia», bufó Ada. «¿Ven a alguien que se les haga conocido?», pregunté. Ada y Jesús miraron todo el lugar examinando a cada una de las personas tratando de reconocer a alguno, pero al cabo de unos minutos desistieron. La gente se había dividido por grupos, algunos se mantenían en silencio mientras que otros hablaban levantando demasiado la voz haciendo que los demás regresaran a Bells con una expresión de disgusto. Un grupo de ellos sentados en el frío piso se habían tomado las manos los unos con los otros formando un círculo, los cuales cantaban una canción en un idioma que jamás había escuchado. De pronto un señor viejo de larga barba que debía de superar los 60 años se nos acercó y nos ofreció unas galletas que al parecer había caducado hacía meses. Todos nos negamos, luego se alejó alegremente tarareando una canción que aparte de él nadie más conocía. Unos segundos después un grupo de soldados apareció por la entrada principal y pasó al trote hasta desaparecer por la puerta trasera que daba al exterior. «No me gusta para nada este lugar», dije al tiempo que el grupo de soldados desaparecieron tras la puerta. Notaba un cierto tono de nerviosismo y miedo en las personas. Aquello era malo, muy malo. Se sabía cómo comenzaban las cosas cuando hay mucha gente nerviosa de todo tipo reunidos en un solo lugar, pero nunca se sabía cómo podía terminar. «Es un centro de refugio, Juan», me dijo Jesús, «hay gente de todo tipo, por eso nunca debemos bajar la guardia, tenemos que estar atentos a lo que puede pasar». Los minutos volaron sin saber nada de lo que nos esperaba, pero al cabo de una hora nos formaron en filas de a dos y nos llevaron al centro del estadio donde habían montado pequeñas carpas. En ellas había espacio para 5 personas, allí debíamos pasar la noche hasta que los helicópteros de traslado llegaran. Nos dijeron que nos llevarían lejos a un lugar mejor y fuera del alcance de la infección. «Pues bien, supongo que tenemos que descansar», dijo Jesús acomodándose en uno de los colchones. «No sé si pueda pegar ojo», dije mirando un tacho viejo y oxidado de donde nacía un soporte para el cable de luz. «Algo me dice que este lugar no es del todo seguro». «A mí también me da mala espina», dijo Ada, «creo que hay algo o alguien suelto por allí». Vieron cuando pasó el grupo de soldados. Creo haber escuchado algunos disparos. «Serán puras imaginaciones tuyas», especuló Jesús, quien se había recostado muy cómodamente en aquel mugriento colchón. «Ojalá que lo sea, pero ya les dije, yo no pienso pegar ojo», terminé con tono decidido. Durante 2 horas intenté no dormirme, pero al final el cansancio pudo más y terminé por rendirme y entregarme a la calidez de la noche. Jesús y Ada también se habían dormido.
Después de todo que podía pasar, aún así presentía algo, pero me daba miedo decirlo, algo estaba por ocurrir. 2:40 de la madrugada. Mientras Juan, Jesús y Ada dormían plácidamente, Jeremías, un hombre de 48 años, despertó en su carpa. No sabía cuánto tiempo llevaba dormido ni en dónde estaba. Lo último que recordaba era las copas de whisky que había bebido dentro de aquel abandonado bar de mala muerte mientras el mundo se iba al carajo, luego algunos gritos, disparos, y después nada. Tardó unos segundos para acostumbrarse a la oscuridad de la noche, y cuando sus ojos pudieron ver más allá de aquella negrura se dio cuenta que alguien lo había traído y dejado en lo que parecía ser el interior de una carpa. De pronto sintió algo a su costado, algo grande y caliente que pareció moverse. Giró la cabeza con mucho cuidado y se topó cara a cara con un hombre obeso que roncaba levemente. Un par de preguntas se le cruzaron por la cabeza. ¿Por qué estaba en ese lugar, y qué hacía acostado al lado de un tipo gordo, sucio y maloliente? No aguantó ni un segundo más aquella sensación y se levantó evitando hacer el más mínimo ruido. En cuanto estuvo de pie notó que la cabeza aún le daba vueltas, tanto que le causó la típica sensación de un repentino vómito que afortunadamente pudo controlar. Se mantuvo inmóvil por unos segundos hasta que aquella sensación desapareciera, luego un poco más calmado miró a su alrededor. Aparte de él y de su compañero de cama, habían 3 personas más que dormían sobre unos colchones en el piso. 2 de ellos parecían ser una pareja de matrimonio y el otro era joven, quizás mucho más joven que él. Nuevamente aquella sensación amarga le recordó que debía ir a buscar un lugar tranquilo donde pudiera vomitar libremente aquella sustancia e inmediatamente salió de la carpa. Entonces notó que estaba en lo que parecía ser un refugio, pero no se detuvo a inspeccionar el lugar. Casi de milagro pudo llegar a lo que parecía ser una caseta medio construida en un rincón del refugio. El interior estaba algo oscuro, pero fue lo único que encontró. Mientras vomitaba sintió algo cruzar rápidamente por su pie. Por la oscuridad no pudo apreciar lo que era, pero nuevamente aquella cosa volvió a cruzar por encima de su pie izquierdo, y al llegar a su derecho se detuvo y empezó a morder su calzado. Jeremías instintivamente sacudió el pie haciendo que ese algo saliera volando por los aires. Tan solo un par de segundos después 2 de aquellas cosas se abalanzaron sobre él. Sintió una feroz mordida en el muslo derecho que le causó un dolor casi insoportable. En ese instante escuchó una voz en su interior que le gritaba: «Debes salir de allí cuanto antes», pero para ese entonces ya tenía a 3 más de aquellas cosas encaramadas en su pierna izquierda. Conocedor del peligro que repentinamente había aparecido, intentó salir del lugar, pero tropezó con unos ladrillos y cayó al piso con brutalidad. Aquel acto le costó unos segundos valiosos de su vida, ya que más de aquellas cosas aprovecharon la ocasión y se lanzaron a él. Fue entonces cuando los vio a la luz de la luna. Eran asquerosas, horrendas, ratas de gran tamaño brotaban por un agujero de cloaca como un manantial, todas ellas con una hambre feroz e insaciable. Para cuando Jeremías intentó levantarse ya tenía un buen número de ellas sobre él, devorándole con gran rapidez, arrebatándole la vida en segundos y de una manera horrible. Cuando Jeremías volvió de la muerte convertido en un zombi, ya solo era un montón de huesos y carne apenas sostenidos por tendones que las ratas le habían dejado en pos de agradecimiento. Miró al cielo con su único ojo y se mantuvo así por unos largos minutos hasta que escuchó un ruido en el interior de la carpa más cercana. Luego caminó dando pasos torpes hasta ella y entró. Amelia, quien dormía plácidamente, abrió los ojos cuando sintió un fuerte mordisco en su cuello. Alguien le había sorprendido con un mordisco directo en la yugular. No tuvo tiempo de ni siquiera a gritar. Aquella mordida le había sellado la vida y ninguno de sus compañeros de carpa se habían dado cuenta. Mientras sentía cómo el alma se le escapaba de su cuerpo, divisó en la oscuridad una silueta espectral de lo que parecía ser una figura humana que masticaba lo que hace unos segundos formaba parte de su cuello, y mientras moría, pudo ver a una rata con los ojos rojos que emergió del vientre de aquella figura. Minutos después de haber muerto, Amelia abrió los ojos. En su interior sintió unas ansias incontrolables de matar y comer, obligándola a arrebatarle la vida a una mujer de la misma manera que a ella. Luego salió de la carpa buscando más víctimas que asesinar, y a lo lejos, por entre las cloacas, un enjambre de ratas se aproximaba ansiosas en busca de más carne. 5 minutos después. Jesús me despertó dándome golpes en los pies. «¿Qué pasa?», pregunté. «He escuchado unos gritos», respondió al mismo tiempo que se ponía los zapatos. En ese instante alguien pasó corriendo cerca de la carpa. Jesús, medio dudando, asomó la cabeza por la entrada y miró en todas las direcciones. «¿Ves algo?», susurré.
Nada, pero juraría que escuché gritos. Acto seguido me apresuré en despertar a Ada, quien aún no se había percatado de la situación. ¿Qué pasa?, dijo Ada sobresaltada, retirándose los mechones de pelos que se le habían pegado al rostro. Algo está pasando. En ese instante escuchamos un lamento, un gemido. Jesús me miró interrogativo como si esperara una respuesta, pero luego solo quedó el silencio, no escuchamos nada más. Quizás solo fue alguien que salió a caminar, trató de calmar a Ada, o quizás solo fue. Un grito desgarrador impidió que Ada terminara de hablar. En ese instante lo único que hicimos fue mantenernos en silencio, rogando porque solo fuese alguien sufriendo de histeria, pero de pronto los gritos de ayuda empezaron a escucharse por todos lados. ¿Qué está pasando?, preguntó Ada nerviosa. Voy a averiguar, dijo Jesús, no salgan hasta que yo regrese. Dicho esto, Jesús caminó y salió de la carpa, pero antes de que pudiera dar algunos pasos más, un infectado se le tiró encima. Jesús cayó al suelo y empezó a luchar tratando de que el infectado no le mordiera. Enseguida acudí en su ayuda y tomando al infectado por los hombros lo aparté de él, tirándolo a un costado. Aquel ser se levantó como pudo, gimiendo y tensando sus manos fuertemente. Ahora incapaces de utilizar alguna arma, nos sentíamos vulnerables e incapaces de hacer algo para defendernos. Combatirlos con armas era más efectivo que enfrentarlos cuerpo a cuerpo, así que dimos media vuelta y emprendimos la marcha buscando un lugar donde refugiarnos. No sé cómo había empezado todo esto, se suponía que era un refugio muy bien fortificado y libre de infección, pero por alguna razón había zombies e infectados por todos lados. Pero además, vimos algo nuevo que nos erizó la piel. Allí, corriendo de un lado al otro como hormigas, habían cientos de ratas. Sin perder más tiempo corrimos hasta la entrada por donde habíamos ingresado, pero estaba cerrada. De pronto se encendieron las luces de emergencia y una voz robótica repetía una y otra vez: alerta roja, alerta roja. Las carpas se venían abajo por los enfrentamientos, los zombies crecían en número, ya casi no quedaban sobrevivientes. Una mujer con una enorme herida en el cuello corría hacia nosotros estirando las manos intentando alcanzarnos, pero fue derribada con un disparo en la cabeza. Vayan del otro lado, gritó González mientras disparaba a los infectados que se iban acercando hacia nosotros. Los infectados crecían en número con una rapidez que hasta el momento no era posible, puesto que se decía que el tiempo de reanimación después de la muerte era de unos 10 minutos, sin embargo esta vez era diferente. Las personas que eran mordidas e infectadas volvían a los pocos segundos, haciendo más difícil distinguirlos de los vivos. Jesús cogió un palo que se había desprendido de una carpa con la que golpeaba a los zombies que intentaban atacarnos. A mi lado Ada soltó un grito, un zombi que había emergido por debajo de una carpa le había cogido por el tobillo. Rápidamente golpeé la cabeza del zombi antes que éste le mordiera, le di muy fuerte una y otra vez con el pie hasta destrozar su cráneo. Vamos, suban por la escalera, ordenó González. Un montón de gente subía por las escaleras. El disturbio por salvarse el pellejo era mucha que algunas personas caían nuevamente al piso por los costados siendo empujados por el resto. Era tanto el ajetreo que era imposible salir por aquel lugar. Maldita sea, tendremos que buscar otra salida, dijo Jesús. González, quien hasta hacía unos segundos mantenía a raya a los infectados, había desaparecido por el otro lado ya que los zombies habían llegado hasta su posición. Ahora estábamos indefensos. Nuestro único ángel guardián se había visto obligado a abandonar su posición para salvar su vida. Juan, mira, Ada señaló una tapa de rendija a unos metros de nuestros pies. Intenta abrirla, me pidió Jesús mientras mantenía a raya a los zombies que se acercaban. Tiene una traba puesta del otro lado, respondí. Los disparos eran cada vez menos. Algunos soldados abandonaban su posición tras darse cuenta que ya nada se podía hacerse para salvar a los pocos sobrevivientes que quedaban. Un soldado que en un momento había abierto la puerta para que la gente pudiera salir al subir las gradas ahora las había cerrado. ¿Pero qué demonios hace?, le gritó un hombre que había llegado justo cuando el soldado cerraba la puerta. ¿Que no ve que hay infectados? Déjenos salir. El general lo ha ordenado, respondió el soldado con voz temblorosa y apuntándole con su arma. No nos podemos arriesgar. La gente desesperada por salir se había amontonado a la puerta como ratas asustadas. En ese momento morir de una bala era mucho más rápido que morir en las garras de los infectados. El soldado retrocedió de la puerta que empezaba a rechinar amenazando por venirse abajo por la presión que ejercían la multitud. Soldado, aléjese de allí, le gritó uno de sus compañeros, pero fue demasiado tarde. La puerta se vino abajo dejando el paso libre a las personas.
el soldado en un intento por correr tropezó y terminó tendido en el piso sintiendo las pisadas por todo su cuerpo de una multitud que intentaba salir del lugar. Una infectada tropezó con sus pies cayendo encima del soldado, la cual no dudó en darle un mordisco en la boca arrancándole los labios. Aquella tapa en el suelo era nuestra única salida de una muerte atroz. Jesús usó el palo como palanca para forzar a la tapa, pero a medida que presionaba el palo adquiría una forma irregular. Parecía que en cualquier momento se iba a quebrar, pero antes de que eso ocurriera la tapa se levantó produciendo un sonido metálico. «Vamos, rápido», ordenó Jesús. Yo entré primero para asegurarme de que allí abajo no hubiera ningún infectado y una vez comprobado el lugar ordené que bajaran. Ada bajó rápidamente, luego siguió Jesús, quien al intentar cerrar la tapa una mano asomó intentando cogerle. Por suerte la mano no pudo arremeter con su objetivo y desapareció al mismo tiempo que Jesús jalaba de la tapa dándole la oportunidad de ponerle el seguro. Una vez todos juntos volvimos a respirar tranquilos. Lo habíamos logrado, mientras que en el exterior aún se podía oír los gritos y los disparos que entraban amortiguados por el cuello del pozo. «Dios, sí que hemos tenido mucha suerte esta vez», dije aún sin acabar de creer lo que había pasado. «Todo se salió de control», dijo Ada, quien apoyada a la pared trataba de recuperar la calma. «¿Pero de dónde salieron esos zombies? Se suponía que era un lugar seguro». «No lo sé», respondió Jesús, «pero es algo que no pienso quedarme a averiguar. Será mejor que salgamos de aquí antes de que esas asquerosas ratas logren entrar». Ada y yo asentimos al unísono. «¿Qué lugar es este?», preguntó Ada ya cuando habíamos caminado unos metros. «Por los gruesos tubos y el olor a mierda parece ser un conducto de gas, agua y desagüe, 3 en 1, respondió Jesús mirándola animado. «Parece ser que a ti no te asusta nada, ¿verdad?», Ada le miró algo disgustada. «Nada de eso, estaba a punto de mearme en los pantalones, solo que me sorprende la suerte que llevamos desde que nos conocimos en la iglesia». «Quizás tengas razón», apremió Ada un poco más tranquila, «pero no es motivo para que estés tan tranquilo en momentos como este». «A ver, Ada, ¿no te parece mejor que esté tranquilo, o quieres que me ponga más loco que una cabra y empiece a gritar como una persona que yo conozco?» Ada se encogió de hombros mientras se cubría la boca con una mano tratando de evitar una sonrisa que no consiguió disimular. «Creo que en vez de chofer deberías de haber trabajado en un circo», dije acompañando la risa de Ada. «Nunca me lo pensé», titubeó Jesús. Caminamos durante unos 5 minutos hasta llegar a un cuarto de máquinas. Nadie sabía nada de botones y esas cosas, así que descartamos la idea de que quizás podríamos hacer algo con aquellos aparatos. A un costado había una puerta metálica con una pequeña reja por donde se veía al otro lado. Allí había unas gradas que daban al exterior, pero el problema era que la puerta estaba cerrada con candado del otro lado. «Miren allí», dijo Ada señalando por encima de las máquinas. Era una salida de emergencia similar al que por donde habíamos bajado. Subimos por ella y logramos salir a la superficie justo detrás del estadio, donde guardaban las cosas que ya no usaban. Los disparos en el centro del estadio continuaban. En la entrada al refugio varios coches y camiones del ejército huían abriendo fuego contra los infectados que se habían amontonado a la entrada atraídos por los disparos. Los soldados que habían estado en la cima de la muralla bajaban por las gradas para subir a los camiones, pero solo más de uno pudo lograrlo. El resto se había topado con un montón de infectados que, a pesar de haberles vaciado todo el cargador, seguían de pie como si nada. Luego de una hora, y tras haber perdido la batalla contra una horda de infectados, ya solo se podía ver una espesa capa de humo y fuego que salía de la torre principal y del centro del estadio. Los zombies habían logrado tomar el lugar, ya no se podía hacer nada, la fortaleza había caído. Una vez que todo se había calmado, saltamos la reja que rodeaba aquel lugar y corrimos por el parqueadero hasta llegar a la salida. Del otro lado se veía la barricada que los soldados habían formado al principio para frenar a los infectados. Ahora ya nadie vigilaba el lugar, por lo que los zombies se habían amontonado en numerosos grupos atraídos por el olor de la carne. «Será mejor que busquemos un lugar para descansar en lo que amanece», propuso Jesús. «Puede que sea muy peligroso si caminamos en la noche». En aquel solitario lugar había autos pequeños y camiones de descargas. Del otro lado de la autopista colapsada estaba la Villa Santa Ana. «Dormiremos en este auto», dijo entonces Jesús. Un Fiat de color negro nos haría compañía en las últimas horas que quedaba para que amanezca. Además, era el último auto del estacionamiento y el más cercano a la salida, por lo que si los infectados lograban entrar podríamos escapar atravesando la valla. «¿Alguien sabe cuántas horas faltan para que amanezca?», preguntó Jesús acomodándose en el asiento del piloto. Yo y Ada nos sentamos en la parte de atrás.
3 horas como mucho, dije mirando mi reloj. Bastará para reponer fuerzas, no hemos comido nada desde ayer, así que es mejor descansar y dejar que nuestros cuerpos y mentes se relajen, terminó Jesús. Una vez dicho esto cerramos las puertas, Ada apoyó su cabeza en mi hombro a modo de almohada. Jesús sentado en el asiento del piloto cerró los ojos e intentaba dormir. Yo miré a través de la ventana hacia el cielo donde un manto de estrellas brillaban a cientos de miles de kilómetros y me pregunté, si Dios tenía que ver algo con esto, si este era el apocalipsis del cual tanto se hablaba en la Biblia. Me pregunté si había una esperanza para nosotros y mientras escuchaba el gemido de los infectados cerré mis ojos y dejé que el sueño se apoderara de mi mente. A lo lejos, el enjambre de ratas volvía a desaparecer por el mismo lugar de donde habían salido.